para luchar la justicia de género en el Ecuador. 500.000 euros. Usted decide, mientras los catalanes pasan hambre, destinar 500.000 euros a la sexualidad y a los territorios libres de violencia en Guatemala. Esto, señoría, ni es solidaridad ni es justicia social. Es malversación de fondos públicos. Ustedes han conseguido que haya barrios en Cataluña donde la policía no pueda entrar. Eso era impensable hace 15 años, señoría. Son responsables de que hoy en Cataluña, en 5 años, en los últimos 5 años, se hayan triplicado las violaciones. Todos ustedes son responsables de que en los últimos 8 años se hayan disparado un 500% las violaciones. Y todos ustedes, porque han gobernado indistintamente, han permitido que hoy Cataluña albergue el 32% de las violaciones de toda España. Y todos ustedes son responsables de que en 2024 las 4 provincias catalanas fueran récord en violaciones. Menuda vergüenza que tienen todos ustedes. Estan anant al límit i aquest Parlament, els diputats es respecten entre ells. Quienes están al límite son los catalanes, señor Rull, que están hartos hasta las narices de sus políticas migratorias y de una mamarrachada ideológica y política. Y vamos a seguir diciendo lo que nos dé absolutamente la gana. Y vuelvo Senyor diputat. Sí. ¿Usted realmente quiere impuestos para mantener o para destinar más de 360 millones a TV3? ¿Usted sube impuestos para destinar más de 60 millones directos en subvenciones a los medios de comunicación? ¿Usted sube impuestos para destinar más de 20 millones de euros a cooperación internacional? Es decir, que mientras los catalanes pasan hambre, usted decide destinar el dinero, por ejemplo, para luchar la justicia de género en el Ecuador. 500.000 euros. Usted decide, mientras los catalanes pasan hambre, destinar 500.000 euros a la sexualidad y a los territorios libres de violencia en Guatemala. Esto, señoría, ni es solidaridad ni es justicia social. Es malversación de fondos públicos. ¿Cómo usted puede decir que en 2026 vamos a tener 25.000 viviendas, por cierto, de aquellos 50.000 que prometió el año pasado, que ni están ni se las espera? Y ayer dijo que promete 210.000 viviendas. Oiga, que su jefe, el corrupto Sánchez, dijo 180.000 viviendas. Es decir, el presidente de la Generalitat va a construir más que el gobierno de España entera. Venga, hombre, deje de tomar el pelo a los catalanes. Y luego aún sale aquí y se sorprende de por qué cada día hay gente que les vota menos. Por cierto, ¿dónde está ese 25% de escolaridad que iba a garantizar a los catalanes? Una mentira más de Salvador Illa disfrazado de separatista. Ni español como lengua vehicular en Cataluña, ni defendiendo a los que queremos escolarizar a nuestros hijos en la lengua de nuestra nación. Ese es el verdadero Partido Socialista. Pero hablemos. Los alumnos de sexto de primaria, señoría, el peor resultado en matemáticas de la serie histórica. Alumnos de cuarto de ESO, los peores resultados en tecnología, en inglés y en comprensión lectora. Y en selectividad, los peores resultados en la serie histórica con el porcentaje más bajo de aprobados. Por cierto, no ha dicho nada sobre la energía nuclear. Diga aquí, salga, diga que va a cerrar lo que va diciendo por privado, que va a cerrar la central nuclear de Ascó, que va a cerrar la central nuclear de Vandellós y luego explique cómo va a garantizar el suministro eléctrico a los catalanes. Por cierto, les recuerdo que esas 2 centrales nucleares son responsables del 50% del consumo de Cataluña. Es decir, es una auténtica majadería lo que usted está planteando, señorilla. Su política energética es la mayor amenaza, señorilla, para la viabilidad de las industrias, para el bolsillo de los catalanes y, por supuesto, para el suministro de toda la población. Usted, cogobernando hace años y gobernando ahora, ha permitido que haya 200.000 catalanes que estén en lista de espera para una operación. Hoy en Cataluña esperan más de 145 días para que le den un día y hora para cambiarse una prótesis o un bypass a una mujer mayor en Cataluña. Oiga, usted ha saturado las urgencias y ha saturado a los médicos. Sin ir más lejos, hubo una mujer que se suicidó en el hospital de Tarrasa por la basura del sistema sanitario que tenemos, porque ustedes no invierten el dinero que merecen los catalanes. Esa es su política sanitaria, señorilla. Pero claro, algunos catalanes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque usted destina solo 1.400 euros de inversión por habitante, mientras el resto de España, las otras regiones, destinan más de 1.700 por habitante. Ahí está uno de los principales problemas. Y otro, también, porque usted ha convertido nuestros hospitales y nuestros centros de atención primaria en delegaciones de Marruecos o de Argelia. Y eso, señorilla, no lo vamos a permitir. Hoy en Cataluña sus políticas han condenado a más de un 24% de catalanes a la pobreza. Señorilla, ¿eso es prosperidad compartida o miseria compartida? Usted, señorilla, ha condenado y va a condenar a dentro de un mes y medio a más de un 17% de las familias catalanas a no poder mantener ni tan siquiera la temperatura idónea para no pasar frío en sus hogares. Usted, señorilla, es responsable de que cada día en Cataluña mueran 26 personas esperando la ayuda a la dependencia. Y usted tiene la cara dura de salir aquí y decir que aspira a reducirlo a la mitad. ¿Eso es su termómetro moral? Yo aspiro a reducirlo a 0, a que no muera ni un catalán esperando la ayuda a la dependencia, mientras usted quema el dinero en chorradas ideológicas, señorilla. Esa es su política social. Pero claro, es que en 2024 murieron más de 9.000 personas. ¿Lo sabe eso o no le han pasado los datos?
9.000 personas murieron esperando la ayuda. ¿Eso es gestión? ¿Eso es lo que venía usted a ofrecer a los catalanes? Ustedes han logrado que la seguridad sea un privilegio de unos pocos. Ustedes han conseguido que haya barrios en Cataluña donde la policía no pueda entrar. Eso era impensable hace 15 años, señorilla. Y sus políticas hacen que hoy la policía no pueda entrar en muchos sitios. Pero claro, usted luego viene y dice, como un reloj averiado, qui la fa la paga, qui la fa la paga. Mentira. Qui la paga son los catalanes honrados que ven cómo ocupan sus casas diariamente, cómo violan a sus hijas, cómo les atracan con machetazos y cómo día sí y día también tienen peleas debajo de su casa por su basura de política migratoria y por su connivencia con los delincuentes, y encima se atreven a señalar a los catalanes que están hartos de vivir en las calles a las cuales han rendido a la criminalidad. Mire, y dejen de esconderse, señora Parlon, señor Illa, en las tasas delincuenciales, en las estadísticas, porque eso es la mayor falacia y la mayor mentira de políticos que quieren protegerse de la realidad a la que han condenado a la gente humilde. Eso es lo que hay que denunciar y hay que decir de una vez por todas, porque hoy Cataluña lidera los robos en violencia, las peleas con arma blanca, el narcotráfico y las violaciones. Y detengámonos en las violaciones, porque estoy hasta las narices de cómo se disfrazan ustedes de feministas, de cómo día sí día también reparten carnets de feministas. Todos ustedes, y digo todos, porque han legislado en esa línea, son responsables de que hoy en Cataluña, en los últimos 5 años, se hayan triplicado las violaciones. Todos ustedes son responsables de que en los últimos 8 años se hayan disparado un 500% las violaciones. Y todos ustedes, porque han gobernado indistintamente, han permitido que hoy Cataluña albergue el 32% de las violaciones de toda España. Y todos ustedes son responsables de que en 2024 las 4 provincias catalanas fueran récord en violaciones. Menuda vergüenza que tienen todos ustedes. Muy feministas, pero ustedes, señorilla, han convertido que en los bolsos de las mujeres se incorpore un nuevo complemento, que es el spray pimienta. Ustedes han conseguido que los padres tengamos que poner geolocalizadores a nuestras hijas por miedo al recorrido entre el tren y el colegio. Esa es su política feminista y eso es como ustedes han rendido a las calles a la criminalidad extranjera. Pero podemos hablar también de las ocupaciones, que usted tampoco ha dicho nada sobre eso. Oiga, que en Cataluña se producen tantas ocupaciones como en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid juntas. Que 2 de cada 5 ocupaciones que se producen en España son en nuestras calles. ¿Y no tienen nada que decir sobre eso? Por cierto, ocupaciones que luego son el germen de esas insurrecciones islamistas que vemos, por ejemplo, en Salt o en Mataró y ante las que ustedes callan y no condenan. 52% de la población penitenciaria en Cataluña, extranjero. Por cierto, que nos cuesta 247 millones de euros de los impuestos de los catalanes. A todos estos, fuera. 69% de los reos condenados por violación, señorilla, extranjeros. En la cárcel de jóvenes, de 327, el 74% son extranjeros. En Barcelona, en 2024, señorilla, el 79% de los detenidos fueron extranjeros, señorilla. Vamos a los datos del balance de seguridad y actividad policial del 2024. Podrá corroborárselos la consellera de Interior. 65% de los detenidos por tráfico de marihuana, extranjeros. 51% de los detenidos por delitos contra la libertad sexual, extranjeros. 66% de los robos con violencia, extranjeros. 57% de los detenidos en 7 o más ocasiones, ¡oh, sorpresa!, argelinos o marroquíes. Oiga, esto se llama delincuencia importada y todos estos, billete de vuelta y a sus países de origen. No los queremos entre nuestras calles. Es falso eso de que las soluciones sencillas son mentira. Esa es la gran excusa de los cobardes como usted, señorilla. Porque las políticas migratorias son la gran condena a las cuales ustedes están rindiendo a los... Senyor diputat, li demano que rebaixi el to perquè està transgredint totes les normes bàsiques de bon respecte en aquest Parlament i està anant al límit. I aquest Parlament, els diputats es respecten entre ells. I li prego que sigui capaç d'entendre què diu el reglament, què diu el Codi de Conducta i què diuen les normes bàsiques de civilitat. Continuï. Quienes están al límite son los catalanes, señor Rull, que están hartos hasta las narices de sus políticas migratorias y se de una mamarrachada ideológica y política. Y vamos a seguir diciendo lo que nos dé absolutamente la gana. Y vuelvo Senyor diputat, li torno a dir una altra vegada i li crido a l'ordre per primera vegada. El concepte mamarratxada, aquest tipus d'expressió en aquest ple no serà tolerat. Continuï, senyor diputat. En 2024 llegaron hasta 60.000 personas en situación irregular. ¿Sabe lo que es usted, 60.000 personas?
es como Manresa o como Castelldefels. Es decir, ustedes son capaces de crear ciudades de personas en situación irregular. Y no voy a tolerar ni que me repliquen con reglamentos, ni llamándonos anticatalanes, porque anticatalanes ustedes, los que han llenado nuestras calles de la inmigración ilegal. Anticatalanes todos ustedes, que están frustrando la esperanza y el futuro de miles y miles de catalanes. No queremos más juzgados, señorilla, lo que queremos son menos delincuentes en nuestras calles. Y, por supuesto, lo que no queremos son políticos que planteen cárceles amables y planteen proyectos de reinserción cuando hay situaciones que son absolutamente irreconducibles. Usted ha sustentado gobiernos de Junts, usted ha sustentado gobiernos de Esquerra Republicana, por tanto, usted es corresponsable de todo el desastre de Cataluña y ahora, evidentemente, en primera persona porque usted es el presidente de la Generalitat. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.